El dinero que usted cree tener en su cuenta de banco hoy, 2 de abril de 2026, no es realmente suyo. Es simplemente una promesa de pago que el sistema podría decidir no cumplir mañana. Mientras la mayoría de los mexicanos celebra la supuesta estabilidad del superpeso, en las oficinas de Paseo de la Reforma y en los sótanos de la Secretaría de Hacienda se está gestando una arquitectura de control que haría palidecer a los tecnócratas de la década de los 90. El sismo financiero que viene no será anunciado por una alerta sísmica, sino por un silencio administrativo en sus aplicaciones bancarias. Usted ha sido educado para creer que el ahorro es una virtud, pero en el México actual el ahorro estático es una sentencia de muerte patrimonial. El Banco de México, bajo una presión internacional sin precedentes, ha comenzado a implementar algoritmos de vigilancia que rastrean cada depósito en efectivo superior a los 15,000 pesos con una precisión quirúrgica. Lo que antes era una revisión de rutina para detectar el lavado de dinero, hoy es una red de arrastre que captura al comerciante, al profesional independiente y a la familia que intenta proteger su patrimonio. La narrativa oficial habla de inclusión financiera, un término que suena noble pero que esconde el fin de la soberanía personal. En un país donde el 60% de la economía se mueve en la informalidad, el ataque frontal al efectivo no es una medida de seguridad, es una toma de rehenes. El SAT ha pasado de ser un recaudador a ser un arquitecto del comportamiento social. Cada transferencia entre familiares, cada préstamo de palabra, cada tanda de barrio, está ahora bajo la lupa de un sistema de inteligencia artificial que asume su culpabilidad antes que su inocencia. Usted siente que algo no cuadra. Mira los anaqueles del supermercado y nota que los precios suben en el elevador mientras su salario sube por las escaleras. Es la metáfora de los cohetes y las plumas. Los precios suben como cohetes ante cualquier rumor de crisis, mas bajan como plumas cuando la situación supuestamente se estabiliza. Esta asimetría no es un error del mercado, es una transferencia directa de riqueza de su bolsillo hacia las cúpulas que controlan la oferta. La primera ola de este impacto ya está aquí y es la energía. El fin de los subsidios generalizados al impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, ha convertido el costo de llenar un tanque de gasolina en un acto de valentía financiera. No se trata solo del automóvil particular. Es el efecto dominó en el transporte de carga que encarece la tortilla, la carne y el aguacate, antes de que estos lleguen siquiera a la central de abastos. El costo de la vida en México se ha vuelto un impuesto silencioso que nadie votó, pero que todos están pagando con su tiempo y su salud mental. Mientras tanto, la mirada de los analistas está puesta en la frontera norte. La interconexión con los Estados Unidos es nuestra mayor fortaleza y simultáneamente nuestra debilidad más crítica. Cuando la Reserva Federal estornuda, el sistema crediticio mexicano contrae neumonía. Si las tasas de interés en Washington permanecen elevadas para combatir su propia inflación, el costo del crédito en México se vuelve prohibitivo. Las remesas, ese flujo vital de dólares que sostiene a millones de hogares mexicanos, están empezando a valer menos en términos reales, creando un vacío de consumo que las familias están llenando con deuda de tarjetas de crédito a tasas usureras. La clase media mexicana vive bajo el efecto espejo. Mira hacia el norte buscando estabilidad, pero solo encuentra señales de una recesión global inminente que el gobierno federal intenta disfrazar con megaproyectos y retórica de soberanía. La realidad es que el margen de maniobra se está agotando. El espacio fiscal para maniobrar ante un choque externo es casi nulo. Usted debe entender que el sistema no está diseñado para protegerlo a usted. Está diseñado para proteger la continuidad del sistema mismo, incluso si eso significa sacrificar el valor de sus esfuerzos de toda una vida. ¿Realmente cree que las instituciones están ahí para servirle? El IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tiene un límite de cobertura de aproximadamente 3 millones de pesos por persona. Para muchos, esto parece suficiente, pero en una crisis sistémica, el riesgo no es solo el monto, sino la liquidez. Si 3 de los principales bancos enfrentan problemas de capitalización simultáneos, el fondo del IPAB se evaporaría en cuestión de horas. No es pesimismo, es aritmética básica de riesgo bancario que los asesores de cuenta nunca le mencionarán mientras le ofrecen un pagaré con rendimientos que ni siquiera cubren la inflación subyacente. Estamos entrando en la era de las monedas digitales de Banco Central, las CBDC. Para México, esto representa el golpe final a la cultura del efectivo. Imagine un mundo donde su dinero tiene fecha de caducidad o donde solo puede ser gastado en ciertos establecimientos autorizados. Bajo el pretexto de la modernidad, se está construyendo una prisión digital donde cada peso tiene un rastreador.
El control total de la masa monetaria por parte del Estado es el sueño de cualquier régimen, y en México, las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar con una velocidad alarmante. La psicología del ahorrador mexicano está anclada en una herida que no termina de cerrar: el trauma de 1994. Aquel error de diciembre no solo evaporó el valor del peso, sino que reconfiguró el sistema límbico de toda una generación. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una amenaza más insidiosa. Aquella fue una explosión. La de ahora es una implosión lenta y controlada. Usted padece lo que en psicología conductual llamamos la heurística de disponibilidad. Cree que la próxima crisis será igual a la anterior, con una devaluación súbita y dramática, y por eso se prepara para el escenario equivocado, mientras el verdadero peligro lo rodea en silencio. Esta parálisis cognitiva es el mayor aliado del sistema. El cerebro humano está evolutivamente programado para reaccionar ante el ataque de un depredador, pero es incapaz de percibir el aumento de temperatura en un estanque que hierve gradualmente. La inflación subyacente, esa que los analistas del Banco de México diseccionan en sus informes trimestrales, es el ácido que disuelve su poder adquisitivo. Mientras usted se siente seguro porque el número en su estado de cuenta sigue siendo el mismo, el valor real de esos pesos se desintegra. Lo que hace 5 años compraba una canasta básica completa, hoy apenas alcanza para las proteínas esenciales. Usted no es más pobre porque tenga menos dinero, sino porque su dinero tiene menos alma. Existe en nuestra cultura una identidad protectiva profundamente arraigada, el refugio en lo tangible. El mexicano promedio prefiere guardar el efectivo debajo del colchón o participar en tandas comunitarias antes que confiar en una institución financiera que históricamente le ha dado la espalda. Pero en el escenario de 2026, este comportamiento se ha convertido en un riesgo sistémico. El dinero fuera del sistema es ahora un imán para la fiscalización. El Servicio de Administración Tributaria ha perfeccionado sus redes de vigilancia para detectar discrepancias fiscales en el estilo de vida. Si usted gasta más de lo que declara, aunque sea dinero legítimo ahorrado durante décadas, el sistema lo marcará como sospechoso de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La trampa de la clase media es hoy un campo de minas. Si usted ha logrado acumular entre 500,000 y 2 millones de pesos, se encuentra en la zona de mayor vulnerabilidad. Es demasiado dinero para perderlo sin que su vida colapse, pero muy poco para acceder a las estructuras de protección patrimonial internacional de las que gozan las élites. Usted está atrapado en la liquidez local. El IPAP, como ya hemos mencionado, es un seguro que funciona en condiciones de paz, no en una guerra de solvencia. En una crisis de confianza, la ventanilla del banco no será su amiga, será una barrera burocrática. Hablemos de la vivienda, el otrora pilar del sueño mexicano. El mercado inmobiliario se ha desconectado por completo de la realidad salarial de la población. Los créditos hipotecarios, con tasas que reflejan la incertidumbre del Banco de México, han transformado la propiedad en un lujo de herencia o de especulación extranjera. La clase media está siendo empujada hacia una economía de renta perpetua. Usted ya no es dueño de su espacio, es un suscriptor de su propia vida. El capital que antes se utilizaba para construir patrimonio familiar, ahora se drena mensualmente hacia los balances de los grandes fondos de inversión inmobiliaria. El efecto espejo con los Estados Unidos ha tomado un giro oscuro. La dependencia de las remesas ha creado una falsa sensación de bienestar en las zonas rurales y suburbanas. Pero estas remesas son un flujo de oxígeno que depende de una economía externa que muestra signos de fatiga estructural. Si el mercado laboral estadounidense se contrae, el flujo de dólares se detiene y el consumo interno mexicano cae al vacío. El crédito al consumo en México, especialmente en las tiendas departamentales que dominan el paisaje urbano, ha alcanzado niveles de saturación peligrosos. Las familias están financiando la comida de hoy con los intereses del próximo año. Usted debe observar las señales que nadie comenta. El aumento en la agresividad de la fiscalización hacia las transferencias electrónicas entre padres e hijos es el preludio del fin de la privacidad financiera. Hacienda no busca grandes capos del crimen organizado en estas transacciones, busca la microrrecaudación necesaria para sostener un gasto público que ya no tiene fuentes de financiamiento sanas. El cerco se cierra sobre el ciudadano de a pie, aquel que cumple con sus obligaciones pero que empieza a ver el fruto de su trabajo como una propiedad compartida obligatoriamente con un Estado cada vez más voraz y menos eficiente. La parálisis ante el riesgo lento es su peor enemigo. La mayoría de los mexicanos esperará a que el tipo de cambio llegue a niveles de pánico para intentar protegerse, pero para entonces las puertas de salida estarán cerradas o serán demasiado costosas. El costo de la inacción es siempre superior al costo de la prevención. Usted está viendo cómo se desmantelan las protecciones que creía permanentes, desde el acceso a la salud hasta la seguridad jurídica de su ahorro. El contrato social se ha roto unilateralmente.
y el dinero es el último rehén que le queda al sistema para asegurar su obediencia. La verdadera crisis no es que el dinero desaparezca, sino que deje de ser útil para sus propósitos de libertad. En este momento, mientras usted lee estas líneas, el concepto de propiedad privada sobre sus ahorros está siendo sutilmente redefinido por las leyes de vigilancia digital en México. Usted ya no es el dueño de sus pesos, es solo el usufructuario de un saldo contable que el Estado puede congelar, auditar o grabar con un clic. La agresividad del SAT en este 2026 ha alcanzado niveles de ciencia ficción. Lo que antes eran facultades de comprobación para grandes contribuyentes, hoy son cartas invitación automatizadas que llegan al correo de cualquier persona que reciba una transferencia por la venta de un auto usado o el apoyo mensual para un padre anciano. El sistema ha detectado que la clase media mexicana tiene un excedente de liquidez que no está trabajando para el Estado. Por eso, el cerco al efectivo se ha vuelto tan asfixiante. En las sucursales bancarias de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, retirar montos superiores a los 50,000 pesos se ha convertido en un interrogatorio casi judicial. Le piden explicaciones, documentos, y lo miran con la sospecha propia de quién está cometiendo un delito por el simple hecho de querer disponer de su propio esfuerzo. Esta es la fase de confinamiento financiero. El dinero puede entrar al sistema, pero salir de él es cada vez más tortuoso. Usted debe entender la vulnerabilidad estructural de quienes tienen sus ahorros concentrados exclusivamente en instituciones locales. Si bien el sistema bancario mexicano se jacta de su capitalización, la realidad es que gran parte de esos activos son bonos de deuda gubernamental. En términos sencillos, los bancos le prestan su dinero al gobierno para financiar el gasto corriente. Si el gobierno enfrenta una crisis de ingresos o un aumento descontrolado en el costo de la deuda, los balances de los bancos se deterioran instantáneamente. Su ahorro no está en una bóveda blindada, está invertido en la capacidad de pago de un Estado que gasta más de lo que genera. Aquí es donde entra el concepto de jurisdicción, una palabra que la mayoría de los mexicanos asocia con abogados, pero que es la clave de la supervivencia financiera. Diversificar no es solo comprar diferentes acciones, es sacar una parte del patrimonio de la zona de impacto de las leyes mexicanas. Mientras su dinero esté al 100% bajo el Código Postal Nacional, usted es un rehén de las decisiones políticas de turno. La historia nos ha enseñado que, en momentos de desesperación fiscal, los gobiernos no dudan en echar mano de los ahorros privados, ya sea a través de impuestos de emergencia, conversiones forzosas de moneda o simplemente dejando que la inflación haga el trabajo sucio de licuar las deudas públicas a costa de los ahorradores. La psicología del mexicano suele oscilar entre el optimismo ciego y el pánico total. Pocos se ubican en el espectro del realismo preventivo. El cerebro se congela ante riesgos lentos porque no percibe la urgencia, pero en 2026, los indicadores de la inflación subyacente y el costo del servicio de la deuda externa nos dicen que el tiempo del realismo preventivo está llegando a su fin. La trampa de la liquidez es real. Usted cree que tiene dinero porque ve números en una pantalla, pero intente convertir esos números en activos reales, fuera del país o en bienes de capital, y se encontrará con una red de trámites y comisiones diseñada para desincentivarlo. Incluso los instrumentos que el gobierno promueve como seguros, como los CETES, tienen una debilidad que nadie discute en las mesas de análisis de los noticieros. Sí, ofrecen tasas atractivas que parecen vencer a la inflación, pero son deuda soberana pura. En un escenario de inestabilidad política o de choque externo por la caída de los precios del petróleo o la ruptura de tratados comerciales, la capacidad de pago se pone en duda. Usted está comprando el riesgo de México a cambio de un rendimiento que, después de impuestos y de la inflación real, no la oficial, apenas le permite mantener la cabeza fuera del agua. La parálisis es su mayor riesgo. El sistema cuenta con que usted no hará nada hasta que sea demasiado tarde. Cuenta con que usted seguirá depositando su confianza en un sistema que prioriza la recaudación sobre la generación de valor. Los próximos meses serán críticos para definir quiénes logran cruzar el puente hacia la estabilidad y quiénes se quedarán atrapados en la erosión constante del peso. No se trata de ser un experto en finanzas, se trata de entender que las reglas del juego cambiaron y que la seguridad que le vendieron en la década pasada ya no existe en el México de hoy. Llegamos al punto de no retorno, la ejecución de una estrategia de salida que no dependa del permiso de las instituciones. Usted debe comprender que la diversificación no es un concepto de lujo para los multimillonarios de San Pedro Garza García o de las lomas de Chapultepec. Es una medida de protección civil financiera para cualquiera que desee conservar el fruto de sus años de trabajo. La primera regla de la supervivencia en este entorno es romper la dependencia absoluta de la jurisdicción mexicana.
Tener todo su patrimonio en pesos, bajo leyes mexicanas y en bancos nacionales, es como viajar en un barco con un solo compartimento. Si se produce una grieta en cualquier parte del casco, toda la estructura se irá al fondo. La estrategia de salida comienza con la desmitificación del ahorro tradicional. Usted necesita un fondo de emergencia, sí, pero este debe estar dividido en 3 capas de liquidez. La primera capa es el efectivo físico, fuera del sistema bancario, para cubrir necesidades inmediatas de supervivencia. A pesar de la guerra contra el dinero vivo, el efectivo sigue siendo el último bastión de la privacidad en México. La segunda capa debe estar en instrumentos de alta liquidez pero con protección cambiaria. Cuentas que le permitan estar posicionado en divisas fuertes sin necesidad de salir de su hogar, utilizando plataformas que operen bajo regulaciones internacionales más robustas que las locales. La tercera capa es la verdadera diversificación jurisdiccional, activos que el SAT no pueda congelar con un simple oficio administrativo. Hablemos de la estructura, no del consejo de inversión. El concepto de Rockets and Feathers nos enseña que la inflación es una fuerza que no retrocede. Por lo tanto, su capital debe estar posicionado en activos que tengan la capacidad de revaluar su precio al mismo ritmo que la pérdida de valor de la moneda. Si usted mantiene 2 millones de pesos en una cuenta de ahorros que le paga el 10% anual, mientras la inflación real de los productos que usted consume es del 12%, usted está perdiendo 40,000 pesos de poder adquisitivo cada año solo por el privilegio de ver su nombre en un estado de cuenta bancario. Usted está pagando por su propia erosión. La verdadera psicología de las personas que escapan silenciosamente de la carrera de ratas no se basa en la avaricia, sino en la autonomía. Estas personas han entendido que el sistema financiero mexicano está diseñado para atrapar el excedente de trabajo de la población y redirigirlo hacia el gasto público y el servicio de la deuda. Escapar significa dejar de jugar bajo esas reglas. Significa entender que el seguro del IPAP es una red de seguridad llena de agujeros y que la verdadera garantía es la propiedad directa de activos, no la posesión de promesas de papel. Usted se encuentra hoy frente a la tercera onda de impacto. La primera fue el aumento de costos, la segunda fue la fiscalización asfixiante, la tercera será la pérdida definitiva de la movilidad del capital. Cuando la CBDC o el peso digital se implementen plenamente, la ventana de oportunidad para mover su patrimonio sin ser interrogado se cerrará para siempre. El control será total. Cada peso que usted gaste será etiquetado, rastreado y, si es necesario, bloqueado si su comportamiento no se alinea con las políticas de turno. La libertad financiera en México está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio de aquellos que actúan antes de que la puerta se cierre. No confunda este análisis con un llamado al pánico. El pánico es reactivo y nubla el juicio. La preparación, en cambio, es sobria y técnica. Mire a su alrededor. Las señales están en los estados de cuenta, en los nuevos requisitos de los bancos, en las noticias sobre el aumento de la deuda pública y en el costo de la canasta básica que usted paga cada semana. Las letras miudas del contrato social han sido reescritas mientras usted dormía. El gobierno le pide confianza, pero la ley le impone vigilancia. ¿Qué va a hacer usted antes de que la tercera onda lo alcance? La diferencia entre el hombre que pierde el patrimonio de su vida y el que logra ponerlo a salvo no es la inteligencia, sino la velocidad de aceptación de la realidad. Usted puede seguir creyendo en la narrativa de la estabilidad, o puede empezar a construir su propio bote salvavidas fuera de la jurisdicción del riesgo sistémico. El tiempo de las preguntas ha terminado. Ahora es el tiempo de la arquitectura patrimonial. Saber esto no es para sembrar miedo, es para gatillar la acción. El sistema ya tomó su decisión respecto a su dinero. Ahora le toca a usted tomar la suya.